¿Tú eres de los que piensan que la creatividad es solo para los grandes artistas? Pues, ¿qué crees? Resulta que no. Es como un músculo. Entre más lo usas, más fuerte se vuelve. Entonces, primero que nada, ¿qué es la creatividad? Etimológicamente, la palabra creatividad viene del latín creare, que significa crear, producir, engendrar o hacer nacer. Si hablamos del concepto psicológico de creatividad, la creatividad es la capacidad de generar ideas originales y valiosas y de resolver problemas de maneras innovadoras. Es un proceso que involucra aspectos cognitivos y afectivos de la personalidad. Ahora, si hablamos de la creatividad desde un enfoque artístico, esto cambia la definición. Para el arte, es la habilidad de imaginar y dar forma a ideas innovadoras, las cuales comunican emociones, pensamientos o conceptos por medio del arte. Es esta fuerza que motiva a los artistas a jugar con formas, colores, sonidos, movimientos, lo que sea, transformándolos en una expresión de su ser. Entonces, englobando estos dos conceptos, podemos tener una idea más amplia de este concepto tan relativo como es la creatividad. Ahora, ¿de dónde nace esta creatividad? Claramente es algo que ha estado evolucionando con el paso de los años, de los siglos, junto con los humanos, es algo intrínseco a ellos. Por ejemplo, las primeras expresiones artísticas que veamos, que vienen de la creatividad, nacen de los primeros homínidos como los neandertales, los cuales hacían pinturas rupestres en sus cuevas expresando lo que habían vivido el día a día. El hecho de que, hoy me persiguió un mamut, y ahí lo plasmaban en su cuevita. Y así conforme el humano iba evolucionando, el mismo término o concepto de creatividad iba evolucionando. Por ejemplo, para los primeros filósofos griegos, el concepto de creatividad ni siquiera existía como tal, sino que ellos lo catalogaban como una imitación de la realidad. Por ejemplo, al ellos hacer una pintura decían simplemente estás imitando lo que estás viendo. Después viene la Edad Media, donde, bueno, claramente todo se convierte en religioso, en divino. En esta época cualquier pensamiento creativo era dado por Dios, era una idea divina o venía del diablo, por ejemplo, con temas como los pecados y todo esto. El chiste es que no es sino hasta el Renacimiento donde se le da al humano el foco o la fuente, el origen, donde nace esta creatividad, este arte. Con grandes exponentes como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel o Tiziano, fueron grandes artistas los cuales evolucionaron este concepto de creatividad, expandiendo diferentes áreas como el arte, la tecnología, la ingeniería. Pero no es sino hasta la década de 1950 cuando el psicólogo Guilford propone su teoría de la creatividad. Algunas de las características que Guilford expone en su teoría son que la creatividad es un proceso multifacético que involucra varios tipos de pensamiento. El pensamiento divergente es un proceso que genera ideas creativas explorando muchas soluciones posibles. La creatividad se manifiesta en la capacidad de generar múltiples soluciones a un problema. La fluidez de pensamiento es la habilidad de emitir ideas de forma rápida. La flexibilidad mental y la originalidad son importantes en el proceso creativo. Cuando hablamos de originalidad, en términos de creatividad, no estamos hablando de que de tu cabeza nació una idea donde jamás se había escuchado en el mundo y donde no tiene afectación externa. Cuando hablamos de originalidad es un término parcial, ya que estamos hablando que estás uniendo dos o más ideas a las cuales ya habías sido expuesto tú. Provienen prácticamente de la misma idea de la dialéctica. Hablamos que tienes una primera idea, una tesis, una segunda idea, una antítesis, de las cuales generas una tercera idea, una síntesis. Esa síntesis de la que estamos hablando es esta originalidad, que es esa combinación que tú hiciste, ese procesamiento cognitivo para llegar a esa tercera idea. Con este y otros estudios psicológicos se demuestra que no es un talento innato, no es un don con el cual naces, sino que es una habilidad que con la práctica se puede desarrollar. Muy bien, ahora hablemos de qué factores influyen en el desarrollo de esta creatividad. Principalmente hablamos que afectan tres diferentes tipos de factores, que serían cognitivos, afectivos y ambientales. Dentro de los factores cognitivos encontramos dos tipos diferentes de pensamiento, los cuales los podemos relacionar directamente con los dos hemisferios de nuestro cerebro. Tenemos el pensamiento divergente, el cual lo podemos asociar a nuestro hemisferio derecho del cerebro. A este se le denomina también como un pensamiento lateral, primario o múltiple. Este se caracteriza por no estar sujeto a la conciencia y no seguir vías lógicas o lineales de pensamiento. Este presenta un carácter sumamente simbólico y se asocia estrechamente con el pensamiento fantástico, creativo o intuitivo. Por el contrario, el pensamiento convergente, también conocido como secundario, vertical, lineal o secuencial, opera de forma opuesta a la anterior. Este trabaja de forma consciente y opera siguiendo las conexiones entre los elementos de una forma lógica. Está más relacionado a lo que sería el pensamiento matemático, del lenguaje o lógico. Ahora, pasando a los factores afectivos, podemos encontrar elementos como por ejemplo la apertura a la experiencia, la cual nos habla del grado de curiosidad del individuo para exponerse a diferentes y nuevas experiencias, por ejemplo con personas o diferentes situaciones o lugares en los cuales puede enriquecerse de una manera positiva y empírica.
Hablamos también de conceptos como la autoestima positiva, la cual es una aceptación a uno mismo y a las características propias, las cuales pueden ser fortalezas o debilidades. En este mismo tema entra el autoconocimiento, el cual es sumamente importante en este proceso creativo. Y por último encontramos elementos como la voluntad de obra, que es este interés y disposición del individuo para iniciar y finalizar las tareas... Lolita Ayala. Que es este interés del individuo y disposición para iniciar y finalizar las tareas u objetivos planteados por él mismo, los cuales se pueden ver motivados también obviamente por medios externos a él. Finalmente tenemos los factores ambientales, los cuales hacen referencia a las condiciones del contexto, tanto físico, material como social, que facilitan el desarrollo y la actualización de este potencial creativo. Se ha comprobado que en ambientes socialmente empáticos, congruentes y amigables, los individuos se desarrollan de una manera más óptima, con menor probabilidad de desarrollar, por ejemplo, un miedo al fracaso, al rechazo o a la humillación. Muy bien, pues ya hablamos mucho de teoría, ahora hablemos de lo realmente importante que es llevarlo a la práctica. ¿Tú sabías que existen ejercicios precisos para desarrollar esta creatividad y mejorarla? Hoy te voy a compartir los 3 principales ejercicios que han ayudado a muchas personas y que están mejor estudiados psicológicamente para promover esta creatividad. Primero que nada tenemos la escritura. Personalmente mi favorita. Esta promueve la expresión cognitiva, desarrolla el autoconocimiento y a su vez tu autoestima, ya que por ejemplo el hábito de tener un diario y estar expresando lo que estás viviendo día con día, al tú regresar y leer estas páginas, te das cuenta del funcionamiento estructural de tu cerebro y puedes cachar, por ejemplo, ciertos patrones de pensamiento que tienes o de conducta, los cuales, pues si son funcionales, promover esto y mejorarlos, y si son disfuncionales, te da la oportunidad de ser consciente de ellos, trabajarlos y, por ejemplo, llevarlos a terapia. Este hábito también sirve, por ejemplo, de descarga mental. Estos últimos años, con los desarrollos tecnológicos y la creación de estas redes sociales, se ha generado una sobreestimulación en nuestros cerebros. Se dice que actualmente las personas en menos de un año consumen la misma cantidad de información que una persona que vivía hace 100 años consumía en toda su vida. Es por eso que este hábito de la escritura es importante para por lo menos una pequeña fracción de toda esta información que estamos recibiendo por medio de redes sociales, letreros urbanos o cualquier otra estimulación, sea plasmada en estas páginas y pueda ser consciente de ella y no se vaya todo al inconsciente. El siguiente hábito o ejercicio que es altamente efectivo es alimentar el pozo. A lo que nos referimos con alimentar el pozo es el hecho de consumir información por medio de cualquier sentido, ya sea la vista, el oído, el tacto, para aumentar la cantidad de información que tenemos en nuestra base cognitiva con la cual innovar. Es lo que ya les comentaba hace rato, que por ejemplo muchos artistas se casan con este concepto de originalidad, pensando que sus ideas artísticas o cualquier proyecto que vayan a hacer debe de nacer 100% de ellos mismos, sin verse afectados por cualquier estímulo externo. Y ellos mismos se sabotean con este tipo de pensamiento, ya que no son conscientes de esta herramienta tan funcional como es la dialéctica. El hecho de unir dos ideas que tú ya conocías, externas a ti, para crear algo nuevo, tuyo, innovador. Por último, tenemos la prueba de asociaciones remotas, o por sus siglas en inglés RAT, inventada por el profesor Sarnoff-Mednick, la cual consiste en encontrar una palabra relacionada con otras 3 que parecen no estar relacionadas. Esta prueba mide el pensamiento convergente verbal. Tiene toda una estructura y características específicas de esta prueba, pero para darles un ejemplo más sencillo, vamos a hacerlo con 2 elementos en vez de 3. Es más, juntos vamos a hacer un ejercicio. Les voy a poner 3 pruebas, de fácil a difícil, y ustedes me van a poner en los comentarios la primera palabra que se les venga a la mente, asociando las 2 que yo les voy a decir. Primer nivel, fácil. ¿Qué palabra se te viene a la mente cuando te digo balón y deporte? Seguramente pensaste en algo como fútbol o básquetbol. Tu cerebro relacionó las 2 palabras con algo que ya conocías y, bueno, innovó diciendo fútbol, básquetbol. Siguiente nivel, intermedio. ¿Qué se te viene a la mente cuando te digo herramienta y rojo? Muy posiblemente pensaste en algo como martillo. Y esto es porque muchos de nosotros nos hemos visto expuestos a experimentos relacionados de asociaciones en redes sociales, los cuales te sembraron esta palabra martillo y ya la tienes sembrada en tu inconsciente. Claramente otras personas pueden pensar otras herramientas u otras palabras. Y es esta magia de la creatividad. Por último, nivel difícil. ¿Qué palabras se te viene a la mente cuando te digo enfermedad y autobús? Muchos de ustedes a lo mejor se les vino la palabra terminal. Y así es como nuestro cerebro convergente va relacionando ideas para crear nuevas. Por medio de estas estimulaciones de asociaciones remotas, con este test, nosotros podemos crear nuevas ideas con ideas que ya conocemos, simplemente pensando un poco fuera de la caja. Por último, me gustaría hablarles un poquito de un enfoque más artístico de la creatividad, que vendría siendo nuestro cerebro maestro, nuestro niño interior. Les hice un short hace poquito ahí en el canal, hablando de estos bloqueos creativos del niño interior y todo esto. Pero vamos a hablar también un poquito aquí para que quede plasmado en este video largo de la creatividad. Cuando hablamos de nuestro cerebro maestro en temas creativos o artísticos, estamos hablando de nuestro niño interior, ya que no hay mejor maestro en imaginación y creación
que un niño. Conforme los años pasan, nos vamos endureciendo el cerebro y estamos pensando más lógico cada vez porque queremos sobrevivir a una sociedad domesticada, donde se nos ha enseñado que expresar nuestras emociones o jugar o simplemente expresar nuestro ser por medio de cualquier obra artística es ser infantil y como si esto fuera algo disfuncional. Lo que toda esta gente no sabe es que lo que está haciendo es matar a su cerebro creativo, su cerebro artístico. Por ende, hoy les quiero promover un poquito de cómo cuidar este niño interior para evitar estos bloqueos creativos. Estar en contacto con nuestro niño interior es estar en contacto con la sensibilidad a la vida, al juego. Por algo dicen por ahí que a veces cuando estás en la ducha o haciendo cualquier ejercicio meditativo en el cual no estás pensando, por ejemplo, en alguna preocupación o no estás pensando de una manera lógica, secuencial, das apertura a este lado creativo, a este cerebro intuitivo, del cual surgen las mejores ideas y las ideas más creativas e innovadoras. Entonces, primero que nada, debes de promover en ti la sensibilidad a la vida. ¿Cómo? Con ejercicios meditativos, por ejemplo. No estoy hablando de que necesariamente te vayas abajo de un árbol y te pongas en posición de loto y cierres los ojos. No. Simplemente que hagas algo que a ti te guste, como caminar, como bañarte, como tocar algún instrumento. Cualquier actividad en la cual tú te sientas libre de expresarte cómo te sientes, de expresarte y que cualquier pensamiento o preocupación que tengas desaparezca. Otra forma de cuidar a tu niño interior es, por ejemplo, siendo consciente de cómo te llega a afectar una opinión ajena. Para esto les recomiendo que vayan a ver el video corto que hice. Ahí hablo un poco más profundo sobre este tema de la opinión ajena. Pero a grandes rasgos habla de que seas consciente de qué tipo de opiniones no vas a permitir en tu vida recibir, ya que al ser tú consciente de esto, evitas que tu niño interior, el cual no sabe diferenciar entre una opinión lastimosa o una opinión digna, se vea bloqueado o lastimado. Por último, por ejemplo, para un proceso creativo rico, es muy funcional que chiquies a tu niño interior. ¿Cómo? Puede ser, por ejemplo, por medio de juegos o hobbies que dejaste de lado porque pensabas que eran demasiado infantiles o que no te traían nada productivo a tu vida adulta, los cuales estimulan este cerebro de niño y los llevan a jugar en su pensamiento y a crear nuevas ideas. Al chiquear a tu niño interior, puedes, por ejemplo, crear rituales para tu proceso creativo. Como por ejemplo que cuando te vayas a sentar a pensar alguna idea, lo hagas en un lugar en el que te sientas relajado o que prendas alguna veladora, algún incienso. El chiste es que juegues con tus sentidos y con este alimentar al pozo del que ya hablábamos, para que por medio de varios estímulos tú te sientas relajado y dispuesto para crear nuevas ideas. Hablamos también, por ejemplo, de pequeños lujos. ¿Cuáles eran esos pequeños lujos que de niño tú decías, wow, esto si me lo compran mis papás o si me lo compro yo con ciertos ahorros, para mí esto es un lujo? Cosas que de grande puede ser como comprar cualquier chicle. Por ejemplo, para mí, de niño, el hecho de que me compraran el Yakult era lo que me gustaba muchísimo y me hacía sentir como un niño con lujos. Donde, por ejemplo, cuando me siento a pensar nuevas ideas, procuro que haya un Yakult para hacer sentir a mi niño interior que está chiqueado, que está mimado y que está en lujos. Puede sonar como una idea tonta, pero para tu niño interior créeme que no es nada así. Pónganlo a prueba como un ejercicio de vida. Váyanse a su memoria y recuerden, ay, qué cosa me encantaba que me compraran, ya sea un dulce, una bebida o cierta experiencia en específico. Y llévenla a cabo ahora como adultos, pese a que piensen, ay, esto no me trae nada productivo en mi vida, nomás estoy haciendo una pérdida de tiempo. No, tengan esta apertura de ser niños de nuevo, de jugar, de vestir de colores que antes no vestían. Y analicen esos resultados en su pensamiento creativo y en estas ideas innovadoras, que no necesariamente deben ser en proyectos artísticos, sino también, por ejemplo, en proyectos administrativos de alguna empresa, en desarrollo de nuevas ideas en diseño, o cualquier ámbito en el que ustedes laboren, en el cual necesitan una innovación y un pensamiento nuevo. Entonces, en conclusión, porque ya se me está yendo la luz, podemos resaltar con todas estas nuevas perspectivas y diferentes datos científicos que conocemos, que esta creatividad no es un don exclusivo, sino que es algo que puedes fortalecer y desarrollar con el tiempo y con práctica. Yo los invito a ustedes a que pongan en práctica algunos de los ejercicios que les mencioné anteriormente y que analicen cómo su mente está mucho más ágil, más activa y tiene muchas más conexiones neuronales para pensar cualquier idea, inclusive para contar chistes, para todo eso se crean esas conexiones y eres mucho más ágil mentalmente. De hecho, el humor es un gran fortalecedor de la creatividad. Por último, me gustaría escucharlos ustedes. ¿Qué técnicas utilizan para fortalecer esta creatividad? O cuando quieren tener alguna lluvia de ideas, ¿ustedes qué hacen para esto? Déjenlo en los comentarios. Y pues nada, hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por verlo. Suscríbanse, denle like. Me encanta estar subiendo este tipo de contenido para ustedes. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video. Qué gusto verlos de nuevo.